Dicen los maestros espirituales que el viaje más largo es el viaje de la cabeza al corazón. Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes, buenos días. Soy Sandra, psicoterapeuta, humanista, meditadora, directora de Adara Psicología. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy profundo, muy delicado y muy interesante, que es el trauma emocional, desde esta perspectiva, desde la psicología y la espiritualidad, cómo se entrecruzan y cómo son complementarias. Esto ha dado lugar a este método con el que trabajo a nivel muy profundo, que he nombrado Insight Light, quiere decir esta luz interior. Todos partimos, por lo menos la manera en que nosotros trabajamos desde el ámbito de la psicología es partiendo de la certeza de que todos a nivel profundo tenemos esta bondad innata, esta luz interior, esta fuente iluminada, de alguna manera, ¿no? Una sabiduría primordial que todos compartimos. Y en relación al trauma, quiero compartiros dos aspectos muy importantes a trabajar, que son la compasión y la autocompasión. Son dos caminos que de alguna manera necesitan de un abordaje un poco diferente, pero que están de alguna manera fundamentados en la base del amor y del amor incondicional, sobre todo en un proceso de terapia y en la relación con nosotros mismos. Vamos a ver un poco. El tema de la compasión, cuando tenemos un trauma emocional, pensamos que los traumas tienen que ver con situaciones dolorosas que han puesto en riesgo nuestra vida o nuestra supervivencia física o psíquica, nuestra salud mental. A veces son sucesos puntuales, sucesos concretos, una pérdida, un accidente, un acontecimiento desgarrador en un momento determinado que nos deja una huella emocional traumática. Pero a veces son sucesos o microsucesos que se alargan en el tiempo, que se sostienen en el tiempo, que tienen que ver con una humillación, con un desgaste, con abusos, con malos tratos. Hay muchos grados, hay la impronta que nos dejan es muy diferente porque hay una serie de factores que también influyen. Influye de quién ha recibido ese maltrato, influye el momento vital en el que yo lo recibo, influye el apoyo que yo recibo del exterior, si hay una respuesta amable y una respuesta de protección una vez que yo he recibido un maltrato de otras personas, esa huella se hace más suave, no tiene una impronta tan profunda, tan fuerte, depende también de si ha sido provocado por una persona cercana, una persona más lejana. Hay múltiples factores que no vamos a entrar ahora en esto en detalle porque esto daría para largo, pero sí es importante saber que cuando tenemos un trauma, una situación traumática que hemos vivido, esa situación traumática se vive en una soledad muy profunda. Normalmente nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos solemos sentir desprotegidos del entorno. Por eso hay una huella traumática. Y el hecho de que esa huella traumática se produzca en soledad nos da una pista muy importante de cómo podemos sanar esta huella, que es a través de la relación con el otro. Tiene que intervenir otra persona, tiene que haber un vínculo relacional que de alguna forma me ayude a sanar esa soledad y ese abandono y ese dolor que yo he vivido en un momento determinado. El trauma se sana en compañía, en relación, y se sana a través del amor. Y la compasión, vista no desde la mirada de, ay, pobrecito, victimizando a la otra persona, sino desde una actitud en la que yo me sintonizo contigo en esta relación terapéutica. Yo como terapeuta, conectado con mi dolor, conectado con realmente a nivel profundo, con todo lo que se me está moviendo dentro, yo me activo en esa actitud de una compasión proactiva para acompañarte, para ayudarte a paliar este dolor. Es una actitud compasiva que promueve ponernos al servicio y al acompañamiento de la persona que está sufriendo. Pensar que cuando hay un trauma, estas situaciones que se han dado espaciadas en el tiempo, de humillación, de desprecio, va dejando una huella de la que yo muchas veces me estoy avergonzando. Me he sentido humillada, me he sentido avergonzada, me he sentido descontada y eso deja una sensación interna de humillación, de vergüenza. ¿Y qué es lo que hago con esta parte de mí? La escondo, la rechazo, me aparto de ella, tanto que a veces nos disociamos totalmente. Pasa a un lugar del inconsciente al que no tenemos acceso, pero el que no tengamos acceso no quiere decir que no esté ocupando un espacio y generando una energía muy fuerte, muy intensa para evitar conectar con eso que está ahí guardado. Entonces,
Por eso el viaje es profundo y es delicado, porque tenemos que viajar y nosotros como terapeutas tenemos que acompañar a ese paciente en ese viaje a su trauma, a su herida profunda. Pero hay que hacerlo desde esta mirada amorosa, desde esta mirada compasiva, impregnando esta relación terapéutica de esta aceptación incondicional en el que nosotros como terapeutas aceptamos con una actitud compasiva el dolor del paciente, la herida del paciente, la humillación del paciente y también sus defensas, porque sus defensas le están protegiendo de alguna manera y se han generado para proteger. ¿Cuál es el problema? El problema es que esas defensas que surgieron para protegernos del dolor y que han mantenido ahí a raya a todos esos estados internos que me hacen daño, a veces se ponen en marcha, pasado mucho tiempo, en situaciones que realmente no estamos en riesgo, pero que mi cerebro, mi memoria, identifica como algo que me recuerda a esa experiencia traumática y realmente lo aparto, lo evito. Entonces pasamos mucho tiempo y mucha energía evitando situaciones, evitando escenarios que de alguna forma me recuerdan o disparan internamente, son disparadores que me llevan a, no quiero hacer esto porque inconscientemente se me mueve algo, no sé qué. Probablemente se activa alguna situación parecida en la que yo viví algo así y me quiero defender, aunque en este momento no necesite defenderme de esto. Entonces, es súper importante que nosotros como terapeutas acompañemos a las personas o si estamos haciendo un proceso nosotros de crecimiento personal, busquemos un acompañamiento donde a través de esta mirada compasiva podamos ir protegidos, acompañados, cuidados, respetados, honrados a esa herida para poder poquito a poco abrir esas puertas desde esa mirada compasiva, desde ese amor compasivo, desde esa amabilidad, desde esa aceptación, abrir esa puerta, rescatar esas partes que están ahí absolutamente encerradas, languidecidas, oscurecidas y asustadas, traerlas a la luz. Las heridas se sanan con la mirada del amor. Es la única manera de sanar una herida. No se puede sanar de otra forma. Y nosotros inconscientemente no ponemos luz en la herida, al contrario, la tapamos, la tenemos ensombrecida, hacemos que languidezca, nos metemos en la cueva, ¿no? Y ahí hay mucho más dolor. Entonces, cuando en este acompañamiento, que forma parte de un proceso a veces largo, porque hay muchas defensas y se necesita muchos recursos también y mucha especialización y conocimientos para acompañar de una forma adecuada al paciente, cuando hemos conseguido acompañar al paciente a ese espacio, hay otra parte importante relacionada con la compasión, que es acompañar al paciente a que tenga una mirada autocompasiva, no una mirada como indulgente, ¿no? De victimización, autocompasiva de una forma sana. Yo soy capaz de reparar esa herida también desde sin esa sensación de que realmente mi esencia interna es bondadosa. No hay nada malo en mí, por muchas cosas horribles que haya hecho o que haya tenido que hacer. A nivel muy profundo, nuestra esencia es luminosa. Esto es una certeza que nos da esta filosofía budista, que me parece tan interesante porque son grandes conocedores de la mente y tienen un camino que nos, de alguna forma, nos enseña cuál es la verdadera naturaleza de la mente. Y esa verdadera naturaleza de la mente tiene esa esencia de sabiduría primordial, de bondad innata, de salud, de luz, de luminosidad. Esto está en nosotros. Si nosotros conseguimos transmitir esto a las personas a las que acompañamos y esa persona es capaz de aprender, de investirse, de darse cuenta que esa es su verdadera esencia, puede iniciar un camino también de autocompasión, de darse cuenta de que hizo lo mejor que pudo, pero ahora nosotros estamos reparando esa herida y en esa reparación, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos que el propio paciente integre en ese camino una mirada amorosa hacia sí mismo y un acompañamiento desde nuestra mirada compasiva para que pueda darse cuenta que en esa relación que está generando diferente consigo mismo y con la experiencia de su herida, hay otros elementos que se están integrando que hacen que haya una reelaboración de su propia historia. Y en ese reescribir una historia dolorosa, al integrar elementos nuevos, podemos sanar la herida. Pensar que
En la primera charla que os di de esto hablaba de 3 cualidades de la mente: la impermanencia, la interdependencia y la insustancialidad. Como todo es impermanente, esa reestructuración se puede conseguir porque la experiencia ya pasó. Nosotros revivimos la experiencia en el presente, pero esa experiencia ya ha pasado. Entonces podemos reelaborar esa experiencia desde una mirada nueva. Y además es interdependiente, con lo cual, si en ese espacio en el que yo tengo encerrado o totalmente atrapado y escondido esa experiencia, permito que salga esa parte que tengo ahí y permito que se genere una relación nueva con esa parte, con una persona que es el terapeuta, con esta mirada compasiva, que está poniendo luz en esa herida, en esa interdependencia que se generan espacios nuevos y nuevas conexiones, incluso neuronales, en esa experiencia hay una reelaboración de la historia. Entonces ahí estamos integrando una mirada totalmente diferente a nuestra herida emocional, a nuestro trauma emocional. Y desde ahí se puede sanar, se puede reparar, o al menos podemos conseguir que tenga mucho menos influencia en nuestra manera de vivir nuestra vida presente. Podemos conseguir que los condicionamientos sean mucho menores, que sean menos intensos, que sean menos recurrentes y que seamos esta parte sana nuestra que sea capaz de llevar las riendas de nuestra vida y darnos la oportunidad de tener una vida en plenitud, tener una vida sana, una vida plena y una vida donde al menos podamos tomar decisiones desde el amor y no desde el miedo. Entonces, estos 2 caminos son muy importantes. Y en este camino de la autocompasión del paciente, nosotros tenemos que seguir acompañándoles para que sean capaces de honrar su vida, de honrar su experiencia, de darse cuenta de que la decisión que tomaron, la actitud que tuvieron o las reacciones que se pusieron en marcha fueron debido a una serie de causas y condiciones, pero hoy pueden cambiarlas, porque la naturaleza de los fenómenos es cambiante, es insustancial y es interdependiente. Y esto lo tenemos que tener muy claro, y que nuestra esencia es luminosa, bondadosa y amorosa. Esto también es una certeza que lo dicen muchos maestros a lo largo de miles de años que tenemos que tener en cuenta. Y esa es la base de un encuentro entre el paciente y el terapeuta en una esfera relacional muy protegida, muy amorosa, muy sintonizada, donde podemos acompañar a la sanación de estos traumas emocionales. Bueno, espero que os sirva de inspiración. La próxima sesión que vamos a tener, os voy a hablar de un tema también muy interesante que tiene que ver con el trauma emocional, que es la resiliencia. Cómo podemos, cuando hemos pasado estas fases, cómo podemos conseguir a través de nuestras cualidades, a través de nuestras fortalezas, someter estas dificultades, ¿no? Superar la adversidad y no solamente superarlo, sino salir fortalecidos de todo esto a través de la resiliencia. Os espero por aquí, espero que nos veamos pronto. Os recuerdo que podéis venir a la sanga que tenemos de meditación los jueves de 8:15 a 9:15. Hay una sesión, o sea, es en presencial en el centro que tenemos en Madrid, en Adara Psicología, pero también es online, es absolutamente gratuita. Podéis participar los que queráis. Sí que pedimos que a modo de contribución o reciprocidad se haga una donación a la Fundación Colores de Calcuta, que tienen un proyecto muy bonito para el cuidado de materno-infantil en diferentes poblaciones cerca de Calcuta con una unidad móvil y os esperamos. También os anuncio que estoy preparando una formación para los que sois psicólogos o trabajadores de la salud mental o acompañantes, docentes, trabajadores sociales, etc. Estoy preparando una formación sobre cómo aplicar estos principios de la psicología budista en el proceso terapéutico. Os pasaré información. Si queréis, pues también me encantará veros allí y que podáis participar e incorporar esta mirada tan profunda y tan interesante en vuestros acompañamientos terapéuticos o de crecimiento personal. Nos vemos pronto. Muchas gracias por estar ahí.